Hoy vamos a desgranar un marco teológico bastante fascinante, centrándonos en el concepto de comprendiendo los tres hoy. Para que quede todo clarísimo, este análisis va a ser íntegramente en español. La idea aquí es desglosar de manera súper objetiva y neutral tanto la base teológica como la aplicación práctica de esta metodología. No vamos a posicionarnos a favor ni en contra, simplemente vamos a explorar lo que dicen los textos fuente, desentrañando paso a paso cómo definen este sistema, en qué partes de la Biblia lo fundamentan y, lo más importante, cómo proponen que lo vivamos en el día a día. Vale, pues vamos a meternos de lleno en nuestra hoja de ruta. Hoy veremos el concepto de los tres hoy, la base trinitaria, la estructura del sistema, su aplicación diaria y, por último, el flujo absoluto final. Empezamos con el punto número 1, el concepto de los tres hoy. Lógicamente tenemos que empezar por definir los términos. Y aquí tenemos la definición central. Fijaos que el material fuente no nos presenta esto como si fueran tres deberes religiosos sueltos, o una especie de lista de tareas desconectadas, que va. Lo plantean como un sistema totalmente integrado, un verdadero estilo de vida, donde la palabra, la oración y el evangelismo operan de forma simultánea. Según los documentos, este trabajo en equipo de los tres elementos funciona gracias al poder del Dios Trino directamente en medio de nuestra rutina diaria normal y corriente. Y resulta interesantísimo cómo el texto fuente ancla estas tres columnas justo en el primer capítulo del libro de los Hechos. Establecen un punto de partida súper metódico. Fijaos. Hechos 1, versículo 1, lo conectan directamente con la palabra y con Cristo. Luego, Hechos 1, versículo 3, va de la mano con la oración y el reino de Dios. Y por último, Hechos 1, 8, lo enlazan con el evangelismo enfocándose en la idea de ser testigos. Básicamente, construyen unos cimientos bíblicos súper sólidos para sostener estos tres pilares. Pasamos al punto 2, la base trinitaria. Teniendo ya claros esos tres pilares, el material nos lleva a una justificación teológica mucho más profunda, apoyándose en la Trinidad. Utilizan versículos muy concretos para esto. Por un lado, destacan el plural en Génesis 1:26, ese «hagamos al hombre a nuestra imagen», para señalar que Dios trabaja de forma conjunta desde la misma creación. Y por otro, citan Mateo 28:19 con el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto y con otras escrituras como Primera de Juan 5, la fuente argumenta que la Trinidad siempre realiza una obra conjunta y simultánea. Nunca, pero nunca actúan por separado. Y esto ilustra de maravilla cómo este marco empareja literalmente a cada persona de la Trinidad con una de las prácticas. Al Padre le asignan la palabra, que tiene que ver con la adoración y la meditación. Al Espíritu Santo lo vinculan a la oración, haciendo mucho hincapié en el poder y en enfocarse en el mensaje del púlpito. Y a Cristo, el Hijo, lo conectan directamente con el evangelismo y el trabajo en el campo. Vamos, que las tres partes actúan como una sola, igual que la propia Trinidad. Y llegamos al tercer apartado, la estructura del sistema. Vamos a ver cómo funciona todo esto por dentro. El material fuente nos describe esto como si fuera un sistema de engranajes perfectamente engrasado. Al mover una pieza, el resto empieza a girar de forma natural. El paso 1 nos dice que recibir la palabra nos lleva inevitablemente a la oración. En el paso 2 nos explican que esa oración es exactamente lo que abre de par en par las puertas para el evangelismo. Y el paso 3 cierra este círculo perfecto. Es precisamente al evangelizar cuando la palabra se materializa y se cumple de verdad en la vida del creyente. Es una secuencia súper lógica. Pero ojo con esto, porque dentro de estos engranajes el texto es súper estricto con el tipo de oración que debemos hacer. Rechazan tajantemente lo que ellos llaman la oración humanista. Aquí la idea no es pedir deseos o favores personales a la carta, para nada. El sistema exige una oración totalmente centrada en el mensaje del púlpito, basándose en 1 de Samuel 3:19, orando para que literalmente ninguna de las palabras de Dios caiga a tierra. Solo se ora por el cumplimiento de ese mensaje. Entonces, claro, después de ver toda esta enorme arquitectura teológica, nos surge una pregunta lógica. ¿Cómo trasladamos toda esta teoría a las realidades de un martes cualquiera en la oficina o entre clases en la universidad? Lo que nos lleva directamente al cuarto punto, la aplicación diaria. Es muy curioso porque los propios textos reconocen algo súper evidente. Salir a la calle, evangelizar todos los días es francamente complicadísimo con el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Pero aseguran que sí podemos integrarlo en nuestra rutina planificándolo bien. ¿Cómo? Pues detallan unos pasos súper concretos. Primero, recomiendan escuchar el mensaje repetidamente durante el día, aprovechando el camino al trabajo o cualquier pausa, apoyándose en Romanos 10:17. Segundo, preparar y entregar materiales de evangelismo de manera natural en los sitios por los que nos solemos mover. Y tercero, estar simplemente listos para compartir el mensaje en cualquier momento. Afirman que al encajar esto en nuestra rutina normal, se desbloquean bendiciones que ni nos imaginábamos. Y pasamos ya al último apartado, el punto 5, el flujo absoluto final.
Vamos a ver a dónde conduce todo esto. Según el documento de entrenamiento, si mantienes estos pequeños hábitos diarios, vas a desencadenar una reacción en cadena enorme, un efecto dominó que llaman el flujo absoluto. Todo empieza en la fase 1, ir de la palabra al evangelismo en medio de tu rutina. Esto activa la fase 2. De repente, según afirman, tus oraciones tienen respuesta y se te abren puertas sin esfuerzo. Luego, la cosa escala a la fase 3, donde el texto promete, sin rodeos, bendiciones económicas tangibles y capacidad para construir templos. Y todo culmina en la fase 4, la plenitud del espíritu y una fe absolutamente inquebrantable. Así que el punto clave que nos deja la fuente para rematar es este. Después de repasar todas las bases bíblicas y esa cascada de bendiciones prácticas, entregan una conclusión brutal. Para los que siguen este marco, vivir los 3 hoy no es solo un cursillo más o método de estudio, pasa a ser literalmente su identidad. Y cerramos esta explicación dejándoos con una pregunta directamente sacada del núcleo de estos documentos. Si realmente llegamos a entrelazar la palabra, la oración y el evangelismo cada día de forma simultánea, funcionando como un solo motor en medio de nuestras prisas y quehaceres diarios, ¿cuáles creéis que serían las verdaderas implicaciones en el mundo real? Ahí lo dejamos.